querrámoslo o no, es el camino hacia el que la medicina va. 3 de las presentaciones del día de ayer nos hablaba sobre el impacto de la inmunoterapia. Pareciera sencillo, pero se ha ido complicando. Pero lo que sí vemos, lo vimos ayer, es que no importa qué camino agarremos, vamos a parar con, tenemos que entender inmunoterapia y en los diferentes campos vamos a tener que entenderla cómo funciona. Ahorita vimos la presentación del doctor Garcés, es excelente, es compleja, de verdad que cuesta seguirla. Y la pereza mental le agarra a uno que ya no quiere seguir, pero esa es la realidad, nos guste o no. Si la medicina como la conocemos, aceptémoslo de que va a ir cambiando. Y la radioterapia, que se conoce y se identifica como hasta ahorita era una terapia local, era una cirugía más fina, pero una terapia local. Ese es el concepto que tenemos de radioterapia. Y ahora espero cambiarles un poco el chip y enseñarles lo que es nuevo, la nueva interpretación de la radioterapia. En radioterapia hemos ido manejando muchas cosas, tenemos 130 años ya de existencia, la radioterapia. Pero en los últimos 15 años nos hemos cambiado, hemos sido un poquito más efectivos, cambiando las dosis, utilizando lo que se llama IMRT, son técnicas para hacer la radioterapia más efectiva, terapia guiada por imágenes, terapia adaptativa, uno da radioterapia, el tumor va reduciéndose de tamaño, lo va uno siguiendo, etcétera, radioterapia estereotáctica, cambiar fraccionamientos, etcétera, etcétera. Pero, ¿hacia dónde estamos llegando? La radioterapia como una terapia sistémica. Es un poquito difícil de entenderlo ahorita, pero lo vamos a ir viendo. La definición de ASCO, y el doctor Garcés me ayudó muchísimo, en parte van a disculpar que esto sea en inglés, pero mucho de la terminología la manejo mejor de esa manera y espero que la podamos entender. Pero la definición de ASCO de inmunoterapia es el tratamiento destinado a enriquecer el sistema natural inmune para combatir cáncer. Estamos hablando de cáncer, no infección ni nada. Utilizando materiales propios, y ahí es donde quiero que lleguemos, materiales propios o foráneos al cuerpo. Es una introducción para lo que quiero con radioterapia. ¿Qué tipos de inmunoterapia tenemos? Anticuerpos monoclonales, vacunas, acuérdense de esto, vacunas contra el cáncer, terapia viral para promover reacción inmunológica, terapia con células T, inmunoterapia no específica, anticuerpos monoclonales, la nueva inmunoterapia y ahora como un estimulador, dosis bajas de radiación. Con respecto a las dosis de radiación, se ha comenzado a estudiar como que hay un efecto, se ha comenzado a ver que hay un efecto inmunológico. Entonces, la radioterapia se ha dejado de considerar como un tratamiento localizado a un tratamiento sistémico. Hay un término que nosotros usamos mucho en radioterapia que es el efecto abscopal, y eso lo van a ver 3 o 4 veces en los slides, pero cuando uno habla del efecto sistémico de la radioterapia, esto es exactamente. Lo único que quiere decir es muy sencillo, uno radia un tumor, la terapia va dirigida a ese tumor, y un tumor a distancia que no recibió radioterapia también va a responder. Eso es lo que es un efecto abscopal. Y lo hemos sabido por años, lo que pasa es que uno lo aprendió como histórico, porque pocos están vivos que hayan visto antes un efecto abscopal, pero la radioterapia lo hace. ¿Qué quiere decir un efecto abscopal? Es una combinación de 2 palabras latinas, que es ab, que quiere decir a distancia, y scopos, el target, el objetivo. Entonces, básicamente lo que quiere decir es que uno da radiación a un tumor en una parte del cuerpo y otro tumor a distancia va a responder como que si hubiese recibido radioterapia. Este efecto abscopal, como les decía, lo habíamos visto ya en tumores de tipo inmunológico, carcinoma renal, melanoma y hepatocarcinoma. Durante mi entrenamiento uno siempre decía, los profesores, el efecto abscopal, yo durante mi entrenamiento nunca vi uno, pero siempre se mencionaba.
y se mencionaba con este tipo de tumores. Ahora, con el advenimiento de toda la terapia inmunológica, ya van a haber números, podemos tener números hasta el 60% de efecto abscopal, eso no es insignificante. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí me ayudó muchísimo el doctor Garcés. ¿Qué es lo que pasa para que haya una reacción inmunológica? Es mucho más complejo todo lo que él habló. Yo lo puse sencillo para que yo lo pudiera entender. Pero primero tiene que haber una presentación de un antígeno para que el cuerpo reconozca que hay algo raro. Menciono las células dendríticas porque ahí es donde la radioterapia comienza a actuar. Entonces tiene que haber un antígeno que lo reconozca la célula dendrítica. La célula dendrítica lo tiene que llevar a los linfocitos al ganglio y el ganglio prepararse para reaccionar contra ese antígeno que apareció. Eso es la manera más simple que puedo explicar lo que el doctor Garcés explicó con más ciencia. Pero quiero que por favor se acuerden eso. La presentación de un antígeno que lo agarre las células dendríticas, que lo lleve a los linfocitos, que dentro del ganglio el linfocito sepa, ahí hay un antígeno que no corresponde y genere o cree los anticuerpos necesarios para destruirlo. Este es un poco complejo, hasta un diamante le puse ahí porque es aburrido, pero básicamente lo que sucede cuando se da radioterapia, hay una muerte celular inmunogénica. En esa muerte celular inmunogénica hay liberación de sustancias, la calreticulina, el ATP, todas estas lo que hacen es que las células dendríticas lo van a ver. ¿Y qué es lo que hace la célula dendrítica? Reconoce ese antígeno, los linfocitos lo van a ver y comienza a generar el efecto de anticuerpo propio del organismo. Y al mismo tiempo, esa liberación de sustancias, ese microambiente que hablaba el doctor Garcés, se los voy a explicar en unos minutos, pero esa creación de como residuos de tumor que crea la radioterapia y lo mete al microambiente, es lo que hace que estas sustancias aparezcan y comiencen a estimular una reacción inmunológica. Por otro lado, también hay una liberación de lo que se llama el Toll-like receptor, y lo que hace es que previene que ese antígeno que ya se formó se destruya, de tal manera que dure todavía más tiempo y permita al cuerpo crear una reacción inmunológica. También muy importante es lo que se libera cuando el ADN es destruido por la radioterapia. Eso lo vamos a ver de nuevo en un minuto. Entonces lo que tenemos acá son dos caminos. Uno, la radiación que la pueden ver aquí del lado izquierdo de ustedes. El efecto de la radiación va a sacar dos cosas. Uno es efecto abscopal o apoptótico, que se va en la línea de arriba, que va a ir a actuar a células a distancia o va a crear a través de antígenos un efecto de anticuerpos, creación de anticuerpos a través de esos antígenos. Que hay algo interesante, si miran acá del lado izquierdo hasta arriba es la hélice del ADN. La radioterapia actúa afectando esa hélice. Dependiendo la dosis y el tipo de radioterapia, puede dañar una parte de esa hélice o las dos hélices. Generalmente para que se dañen las dos hélices, que sería lo de arriba, se necesita diferente tipo de radiación y ahora también diferente tipo de fraccionamiento. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hay un daño a las dos hélices? Se liberan sustancias de nuevo por ese daño que son reconocidas por las células dendríticas. ¿Y qué pasa? Viene de nuevo el proceso. La célula dendrítica reconoce eso como antígeno, lo pasa a los linfocitos al ganglio y eventualmente a crear anticuerpos. Esto lo voy a saltar un poco, pero lo que estamos creando entonces es una vacuna. Cuando uno habla de una vacuna, tanto la quimioterapia como la radioterapia son terapias que potencialmente, al destruir la célula maligna, puede crear esos antígenos que puede crear una vacuna. La diferencia está en que la
quimioterapia es una terapia sistémica. No estoy hablando como efectividad, como tratamiento, sino simplemente como un estimulador inmunológico. La quimioterapia lo puede hacer, pero es sistémica y tiene más efectos secundarios. Entonces la radioterapia, que puede hacer lo mismo, pero es una terapia local y con menos efectos secundarios en la producción de una vacuna, que es una o una vacuna propia. Entonces, hay suficiente data ahorita de que la radioterapia puede crear un sistema de estimulación inmunológica y antes del premio Nobel se dieron varias drogas que son tratamientos inmunológicos y se comenzaron a dar cuenta que cuando lo combinaban con radioterapia, con ese efecto abscopal que era raro, comenzaba a ser más frecuente. Entonces ya no se dio solamente en tumores inmunogénicos, como hablamos, melanoma, carcinoma renal o hepatocarcinoma, sino que ya se comenzó a ver ese mismo resultado en otro tipo de tumores sólidos. Y esto llevó al premio Nobel el año pasado, James Allison y Saku Honjo, y lo que ellos encontraron fue una manera de liberar ese sistema inmunológico. Es decir, algo que pueda reconocer más efectivamente los antígenos. Encontraron dos que habló el doctor Garcés, de manera que no me voy a extender en eso, CTLA4 y el PD1, PDL1. Lo que era como quitarle el freno al linfocito para que pudiera reconocer que había algo extraño. Pero lo podemos hacer. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquí es un ejemplo. Si les quitamos el freno que lo da el CTL4 y el PD1, le quitamos ese freno, ese linfocito va a llegar a reconocer el antígeno y por lo tanto actuar contra ese antígeno. Ya lo hemos visto, si se utilizan los dos al mismo tiempo es mejor que uno, eso no tiene tanta ciencia, ya lo sabíamos, pero lo importante es que a pesar de que ya pudimos como liberar esa respuesta antitumoral, porque ya teníamos cómo bloquear a través de las dos vías, teníamos ya, digamos, más linfocitos, más actividad de anticuerpos disponibles, pero aún así como que nos quedábamos cortos de la parte de presentación de antígenos. Y eso es lo que la radioterapia vino a hacer. Entonces, me voy a adelantar esto que no quiero atrasar mucho la conferencia. Entonces, la radioterapia lo que está haciendo es convertir ese microambiente, de ser un microambiente frío me refiero a la cantidad de antígenos, lo está convirtiendo en un microambiente caliente. Caliente quiere decir con más antígenos liberados. ¿Por qué? Por el efecto local de la radioterapia. Y al haber más antígenos, obviamente tenemos más anticuerpos. Y ahora que podemos crear esos inhibidores del bloqueo, tenemos mucho más linfocitos que van a reconocer esos anticuerpos. ¿Qué es lo que hace entonces la radioterapia cuando transforma de un microambiente frío a caliente? Aumenta la actividad inmunogénica del tumor. ¿Por qué? Porque están mandando a ese medio ambiente residuos del tumor que va a estimular una reacción antitumoral. Reduce un poco el efecto inmunosupresor del tumor y vamos a hablar en unos minutos cómo el interferón, que también es liberado por la radioterapia, comienza a tener un efecto. Aumenta la producción de citoquinas inmunoestimulatorias y habla de aumentar la cantidad de antígeno disponible para que las células dendríticas puedan presentar eso a los linfocitos y tengamos una respuesta de anticuerpos. Eso ya lo sabemos y ahora estamos viendo, les voy a dar unos ejemplos ya clínicos, tenemos dos acá en el cual se utilizó ya un modulador inmunológico y radioterapia. En el primero fueron metástasis de melanoma, se trató una metástasis espinal y 4 meses después de tratamiento con un ipilimumab, pero con un fraccionamiento especial. El resultado fue que la masa desapareció y 4 meses después no solo desapareció el área tratada,
sino que desaparecieron también tumores a distancia. Efecto abscopal, que antes lo veíamos, pero lo veíamos raramente, en un número específico de tumores. Ahora con esta combinación lo estamos viendo más frecuente. Abajo es otro ejemplo. ¿Dónde es donde juega el papel aquí la radioterapia? Uno dice, bueno, cualquier tipo de radioterapia, no. Para que sea efectiva, tenemos que comenzar a pensar diferente. Y eso es algo que nosotros aquí en Guatemala lo podemos hacer, no necesitamos mucha ciencia. Pensar diferente quiere decir diferente fraccionamiento, diferente tiempo de dar la radioterapia, diferente secuencia con el tratamiento inmunológico. Eso nos va a ir creando diferentes respuestas. Y se los voy a poner acá, por ejemplo. Pareciera un slide complicado, pero si se los explico, el ratón aquí arriba tiene dos tumores. Uno que está siendo radiado y el otro es un tumor adicional. Entonces, en este estudio, que es interesantísimo, si no le damos radiación, el tumor primario, que es en las curvas de arriba, o el tumor secundario, que es en las curvas de abajo, si no damos radiación, no pasa nada. No damos radiación, pero damos tratamiento inmunológico, arriba pasa muy poco, efecto abscopal o tumor a distancia, no pasa nada. Damos 30 grays de radioterapia. ¿Qué sucede? El tumor primario sí responde, las curvas se van para abajo, el número de células se van para abajo. ¿Qué pasa con el efecto abscopal? El tumor a distancia no se mueve. Estamos dando radioterapia sola y no sucede nada. Entonces, agreguémosle un tratamiento inmunológico, que es lo que hemos estado hablando. Pero miremos el fraccionamiento, estamos dando una sola dosis de 30 grays. Entonces, con la primera estrella, damos 30 grays, tratamiento inmunológico, tumor primario, el que se radia, tiene excelente respuesta, el efecto a distancia, cero, no tiene nada. Cambiamos el fraccionamiento, damos en vez de dar una sola dosis, damos 3. De nuevo, localmente tenemos un buen efecto, pero como es solo radioterapia, abajo no tenemos nada. Ahora, el mismo fraccionamiento, tres fracciones de 8 grays más inmunoterapia, y miren el resultado abajo. Esto es complejo, porque no tenemos todavía la respuesta, pero solo para decir cómo nosotros podemos impactar esto. Aquí tenemos el mismo ejemplo, si damos este tipo de fraccionamiento, 8 grays con 3, tenemos los dos tumores, abajo el ratón sin tumores, tenemos una sola fracción, el tumor responde donde recibe la radioterapia, pero no en los siguientes tumores. Entonces, me voy a adelantar un poco de nuevo por cuestiones de tiempo, pero a lo que quiero llegar es, ahora que tenemos una manera de liberar el sistema inmunológico, tenemos drogas para quitar esos frenos que había al sistema inmunológico, y la radioterapia, a través de cambiar la radioterapia que estamos acostumbrados a oír, esa radioterapia de 20 fracciones, 25 fracciones, etcétera, la damos todos los días, etcétera. Estamos cambiando esto y estamos logrando conseguir un estímulo inmunológico mayor. Aquí tenemos algo, reporte que me llama mucho la atención, un estudio sueco, reportado hace 8 o 9 semanas, comparando tratamiento de radioterapia, mama, tratamiento primario, mastectomía o cirugía conservadora más radioterapia, nada más. Entonces uno pensaría, sí, la radioterapia es un efecto local. Entonces podríamos decir, tuvieron la misma sobrevida, tal vez igual control local, pero estadísticamente tenemos una sobrevida global mayor y una sobrevida dirigida o responsable de enfermedad mayor, estadísticamente significante. No estamos dando quimioterapia, no estamos dando nada. Cirugía versus radioterapia, y tenemos este tipo de respuesta. Una de las explicaciones del artículo es porque dice que la radioterapia llegó a radiar parte de la cadena ganglionar, por lo menos el grado 1 o nivel 1 o nivel 2. Pero cuando ya se revisó más, había más que eso. Y lo que se piensa es que probablemente sea parte
de ese efecto abscopal de la radioterapia. No se está dando quimioterapia ni se está metiendo como un factor la hormonoterapia. De esto resultó que ahorita hay estudios que se están promoviendo, Memorial Sloan Kettering y otros, para ver si pequeñas dosis de radioterapia, ya no esas, nosotros estamos dando ya solo 15 fracciones, pero lo estándar es dar 25, 30 fracciones para tratar mama, dar solo pequeñas dosis de radioterapia y ver si uno logra hacer esa estimulación inmunológica y tener mejores respuestas. Y ahí ya vienen diferentes tipos de combinaciones, se da el anticuerpo, se da la inmunoterapia primero, la radioterapia después. Lo único que sabemos hasta ahorita, y es real, es que el efecto estimulador de la radioterapia puede durar varios meses. Y muchos de los estudios primarios de melanoma se dieron pacientes que habían recibido radioterapia y por persistencia de tumores en otros lados se les dio a tratamiento con inmunoterapia y respondieron áreas que no habían sido radiadas. El efecto estimulador de la radioterapia se había quedado ahí. Sin embargo, ahorita sí hay controversia sobre qué es mejor, darlo al mismo tiempo, antes o después. La respuesta no está ahí, pero sí hay resultados interesantes. Este es un ejemplo, paciente tratado, lo que miran en rojo abajo fue lo que se trató, en verde no se trató con radioterapia, la tomografía nos está enseñando solamente lo que no se trató con radioterapia y la respuesta que tuvo, pero este todavía es un poco más impresionante, fraccionamiento de lo que estamos hablando, tratamiento con ipilimumab y un fraccionamiento de radioterapia, los que creemos que funciona. Como pueden ver, este paciente aparentemente había llegado por tratamiento de una metástasis pélvica y al final, 6 años después, habiéndole tratado solo una metástasis hepática. Eso con radioterapia fue solo una metástasis hepática. Aquí podemos ver ya después, 6 años después, sin evidencia de tratamiento. Me voy a adelantar 4 slides. De tal manera que ahorita lo que nosotros creemos es un poquito la secuencia del tratamiento, lo que tenemos disponible para pacientes. Comenzamos con la cirugía, la radioterapia, sin embargo, si uno ve, y esto es histórico, la cirugía obviamente precede a la radioterapia por muchísimos años, cientos de años. La radioterapia cuando vino, sí vino a modificar tremendamente el tratamiento de cáncer, después la quimioterapia, ahorita el bloqueo, el checkpoint, inhibidores de checkpoint, pero yo creo que una quinta columna, que es por lo que a nosotros nos ha interesado tanto meter esto en Guatemala, una quinta columna va a ser el uso de la inmunoterapia con estimulación previa, adyuvante o concomitante con radioterapia. Con eso termino mi presentación. Muchas gracias.